El hedor a lejía y a sueños olvidados se aferraba a la ropa de Laila como una segunda piel, un recordatorio constante de la vida que no era la suya. Cada mañana, antes de que el sol de Sahara castigara las calles, se despertaba en su diminuto apartamento, un cubículo en los barrios bajos donde las paredes parecían encogerse un poco más cada día. El colchón en el suelo, la única ventana que daba a un callejón lleno de basura, el grifo que goteaba una sinfonía de desesperanza. Todo era un testimonio de su invisibilidad. Era Salma, la limpiadora, un fantasma que pulía el lujo de otros mientras el suyo propio se había convertido en cenizas. ¿Cuánto tiempo más podría soportar ser nadie? Su existencia era un eco, una sombra que se movía por los pasillos dorados del hotel más opulento de la ciudad, contiguo al Palacio Real. Con la cabeza gacha y el uniforme raído, borraba las huellas de los ricos y poderosos, hombres y mujeres que nunca la veían. Para ellos, era parte del mobiliario, una herramienta anónima que dejaba un rastro de aroma a limón y desaparecía. Pero bajo esa fachada de sumisión, los ojos de Laila lo absorbían todo. Las conversaciones susurradas, los rostros de los guardias, la proximidad insoportable del único lugar que una vez llamó hogar. Cada día era una tortura y una oportunidad, una búsqueda desesperada de una grieta en la fortaleza que la separaba de su pasado. La soledad era un veneno lento que le carcomía el alma. No tenía a nadie. Sus padres, su nombre, su historia. Todo había sido borrado en el fuego y el metal de un accidente orquestado. A los 24 años, debería estar viviendo, amando, soñando. En cambio, estaba atrapada en un purgatorio, existiendo bajo un nombre falso, con el miedo constante como único compañero. A veces, por la noche, se permitía susurrar su verdadero nombre, Laila, solo para asegurarse de que todavía existía en algún lugar, aunque solo fuera en el silencio de su cuarto. ¿Llegaría el día en que alguien más lo pronunciara? El trabajo era su camuflaje y su castigo. Limpiar las suites donde se alojaban princesas y magnates era una humillación diaria. Veía los vestidos de seda, las joyas que podrían comprarle una nueva vida, la despreocupación en los rostros de quienes nunca habían conocido el miedo. Una vez, una huésped dejó caer un pañuelo de seda y, sin mirarla, le ordenó: «Recógelo, muchacha». Laila obedeció, sintiendo el peso de la invisibilidad aplastándola. No era una persona, era una función, una mano que servía. Y en ese gesto, recordó la calidez de la mano de su padre, un hombre que la había tratado como a una reina. La herida de su pérdida se abrió de nuevo, sangrando por dentro. Su virginidad era un secreto guardado con la misma ferocidad que su verdadera identidad. No era por pudor o por tradición, sino porque su cuerpo y su corazón siempre habían pertenecido a un recuerdo, al príncipe Khalid, el chico de ojos serios que le había regalado un amuleto de la suerte y le había prometido que siempre la protegería. Era un amor infantil, puro e irrompible, congelado en el tiempo. Mientras otras mujeres de su edad exploraban el deseo, Laila se aferraba a la memoria de una promesa, convencida de que entregarse a otro hombre sería la traición definitiva a la única verdad que le quedaba. ¿Podría un amor de niños sobrevivir a 8 años de muerte y silencio? El miedo era una corriente subterránea que dictaba cada uno de sus movimientos. Siempre miraba por encima del hombro, su cuerpo tenso ante el sonido de pasos apresurados o de una voz demasiado alta. Los hombres que habían matado a su familia no sabían que había sobrevivido, pero la paranoia le susurraba que era solo cuestión de tiempo. Vivía en un estado de alerta constante, ensayando rutas de escape en su mente, durmiendo con una navaja bajo la almohada. No era vida, era supervivencia, y estaba tan cansada de sobrevivir. Anhelaba la paz, anhelaba la seguridad, anhelaba los brazos del único hombre que creía que podría dársela. En la cima de la Torre Real, en una sala de juntas donde el aire era tan frío y escaso como la piedad, el jeque Khalid al-Qasimi presidía una reunión. Su poder era absoluto, una fuerza tangible que silenciaba la habitación. Con un traje a medida que parecía forjado en acero y una mirada que podía congelar el desierto, desmanteló la propuesta de un conglomerado internacional con una lógica implacable y cortante. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo.
Su autoridad emanaba de él, un aura de control total que hacía que los hombres más poderosos del mundo se sintieran como niños. Era un rey en su trono de cristal y acero, intocable y distante. Su rostro era una máscara de impasibilidad, esculpida por la disciplina y una tragedia que había jurado olvidar. Años atrás, la muerte de Layla lo había destrozado, convirtiendo al príncipe soñador en un jeque cínico. Se convenció de que el amor era una debilidad, una puerta abierta al dolor y al caos, y la cerró con llave, arrojándola al fondo de su alma. Ahora, su vida era una fortaleza de deber y control. Cada decisión, cada alianza, cada palabra estaba calculada para fortalecer su reino y proteger su corazón blindado. Pero, ¿se puede realmente matar un recuerdo? El Consejo Real era un nido de víboras vestidas con túnicas tradicionales. Lo respetaban, pero también lo vigilaban, esperando cualquier signo de debilidad. Aquella tarde, la presión se centró en un único punto: su matrimonio con la princesa Amira. La alianza es vital para la estabilidad de Sahara, Alteza, dijo el consejero principal, Zafir, con su voz suntuosa. El pueblo necesita ver a su reina. Khalid asintió con frialdad, sus pensamientos a kilómetros de distancia. Para él, Amira no era una mujer, era un tratado, una pieza en el tablero de ajedrez geopolítico. Un sacrificio necesario para mantener el control. La princesa Amira era hermosa, culta y tan fría como el mármol de los salones del palacio. Su encuentro esa noche fue una formalidad ensayada, un intercambio de cortesías vacías frente a las cámaras. Él le ofreció una copa de zumo, sus dedos rozándose por un instante. No hubo chispa, no hubo calor, solo el contacto de dos icebergs a la deriva. Ella le sonrió, una sonrisa perfecta y sin vida, y él se la devolvió con la misma moneda. Ambos entendían las reglas de este juego. Era una fusión de dinastías, no de corazones. Y en el fondo, ese vacío era un alivio para Khalid, una confirmación de que había logrado mantener sus emociones a raya. Más tarde, solo en su ático, el santuario de silencio que dominaba la ciudad, la máscara comenzó a resquebrajarse. Se aflojó la corbata, un gesto de una vulnerabilidad que nadie veía jamás. Se acercó al inmenso ventanal, observando las luces de Sahara parpadear como estrellas caídas. Era el dueño de todo lo que veía, y sin embargo, se sentía hueco, un rey en un reino de fantasmas. Y entonces, sin previo aviso, el recuerdo atacó. El sonido de la risa de una niña en los establos reales, el tacto de unos dedos pequeños en los suyos, el brillo de unos ojos que prometían un paraíso perdido. Layla sacudió la cabeza con violencia, como para desalojar al espectro. El pasado estaba muerto y enterrado. Tenía que estarlo. La rutina de Khalid estaba cronometrada al segundo. Una sucesión de reuniones, decisiones y apariciones públicas diseñadas para proyectar una imagen de fuerza inquebrantable. Se movía por el mundo con una gracia depredadora, su cuerpo entrenado y disciplinado. Por la mañana, antes del amanecer, entrenaba a sus halcones o montaba a sus purasangres árabes, empujando su cuerpo al límite para silenciar la mente. El esfuerzo físico era su única droga. El único momento en que el peso de la corona parecía aliviarse. Era en esos instantes de soledad y sudor cuando casi podía convencerse de que era solo un hombre, y no un símbolo. Su obsesión por el control se extendía a cada rincón de su vida. Su dieta, sus horas de sueño, la disposición de los objetos en su escritorio, todo estaba meticulosamente organizado. Odiaba las sorpresas, detestaba el caos. Era la antítesis de la emoción, de la imprevisibilidad que le había arrebatado a Layla. Por eso, su compromiso con Amira era perfecto en su previsibilidad. No habría pasión desbordada, no habría vulnerabilidad, solo un acuerdo claro y conciso. Creía que había construido la defensa perfecta contra el dolor, una vida tan ordenada que ningún sentimiento podría volver a infiltrarse. Qué equivocado estaba. El consejo lo veía como un líder formidable, pero frío. Sus decisiones eran justas pero a menudo despiadadas, siempre priorizando el bienestar del emirato por encima de cualquier consideración personal. Había triplicado la riqueza de Sahara, modernizado su infraestructura
y fortalecido su posición en el escenario mundial. Había logrado todo lo que se esperaba de él, y más. Sin embargo, en las reuniones, sentía la mirada de Zafir, su consejero más antiguo, sobre él. Una mirada que a veces parecía demasiado calculadora, demasiado conocedora. Había una corriente de intriga en su corte que Khalid sentía pero no podía precisar. Una amenaza sin rostro que lo mantenía en vilo. Aquella noche, mientras Layla fregaba el suelo de un pasillo de servicio, el destino decidió que ya había esperado bastante. Un murmullo entre dos guardias de seguridad llegó a sus oídos, helándole la sangre. Mencionaron un nombre, el del hombre que lideró el ataque contra su familia, y dijeron que lo habían visto en la ciudad. El pánico, frío y afilado, la atravesó. No era una paranoia, eran reales, estaban aquí, y la estaban buscando. El cubo de agua se le cayó de las manos, el sonido metálico resonando en el pasillo silencioso como un disparo de advertencia. Tenía que huir, ahora. Corrió. No pensó, solo corrió. Dejó caer el uniforme sucio en un rincón, revelando la ropa sencilla que llevaba debajo. Sus pies descalzos golpeaban el suelo de baldosas mientras se adentraba en el laberinto de pasillos traseros del hotel. Podía oír sus voces detrás de ella, llamando un nombre que no era el suyo. Salma. Pero sabía que era a ella a quien buscaban. El sonido de sus pesadas botas se acercaba. Un tambor que marcaba el ritmo de su muerte inminente. El aire le quemaba los pulmones, cada respiración un desgarro. ¿Era así como iba a terminar? Cazada como un animal en las entrañas del lujo, salió a un callejón trasero y se sumergió en el caos nocturno del zoco. El olor a especias, a cuero y a multitudes se mezclaba con su propio olor a miedo. Se abrió paso a empujones entre los comerciantes que cerraban sus puestos y los turistas despistados, usando la anarquía del mercado como un escudo temporal. Pero ellos eran profesionales, se dividieron, flanqueándola, sus siluetas oscuras recortándose contra las luces de neón. Estaba atrapada, un ratón en un laberinto diseñado por gatos. Cada giro, cada callejón sin salida, aumentaba su desesperación. Fue entonces cuando lo vio. El muro del palacio. Alto, imponente, el símbolo de todo lo que había perdido. Pero en su mente infantil seguía siendo el único lugar seguro del mundo. Un recuerdo fugaz de un pasadizo de servicio, una entrada que usaban los jardineros, oculto tras una enredadera. Era una posibilidad entre un millón, una locura, pero era su única oportunidad. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se desvió bruscamente, corriendo hacia la oscuridad que bordeaba los muros sagrados. Si iba a morir, moriría intentando volver a casa. La enredadera seguía allí, más densa y salvaje que en sus recuerdos. Con las manos sangrando por los arañazos, apartó las hojas, rezando. Y allí estaba, la pequeña puerta de madera, carcomida por el tiempo. La cerradura estaba oxidada, pero se dio con un empujón desesperado. Se deslizó dentro y cerró la puerta justo cuando sus perseguidores doblaban la esquina. Se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón como un tambor de guerra. Estaba dentro. Estaba en los terrenos del palacio, pero había escapado de una trampa para caer en otra. Se movió por los jardines como un espectro, manteniéndose en las sombras, su cuerpo temblando incontrolablemente. El palacio por la noche era un gigante dormido, salpicado de luces y patrullado por guardias. Conocía las rutinas, los puntos ciegos, los caminos que su padre le había enseñado cuando era niña. Esos juegos infantiles de espías se habían convertido ahora en su manual de supervivencia. Necesitaba un lugar donde esconderse, un lugar donde nadie, absolutamente nadie, pensaría en buscar. Un lugar que fuera tan privado que resultara inviolable. Sus instintos la llevaron hacia el ala real, el corazón del poder, el lugar más peligroso y, por tanto, el más seguro. Si la encontraban allí, la ejecución sería rápida. Pero si lograba encontrar un refugio, podría pasar desapercibida hasta el amanecer. Vio una puerta de servicio entreabierta, una invitación del destino. Se deslizó por ella y se encontró en un pasillo silencioso y alfombrado. El aire era diferente aquí. Olía a poder, a dinero y a una soledad abrumadora.
El aire olía a él. Escuchó el sonido de pasos acercándose, la voz tranquila de un guardia hablando por su comunicador. El pánico volvió a apoderarse de ella. Vio una puerta majestuosa, ligeramente entreabierta. Sin pensar, se metió dentro, cerrándola suavemente detrás de ella. Se encontró en una suite de una opulencia que desafiaba la imaginación. Era minimalista y masculina, dominada por los colores negro y gris. Era su santuario, el ático privado del jeque. Y ella acababa de profanarlo. Un ruido en la puerta principal de la suite la hizo saltar. Él venía. Su mente se quedó en blanco por el terror. La única salida era una puerta corredera de cristal esmerilado a un lado de la habitación. Se deslizó a través de ella y se encontró en un cuarto de baño del tamaño de su apartamento. Mármol negro del suelo al techo, una bañera exenta que parecía un barco de ébano y un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Era el lugar más hermoso y aterrador en el que había estado nunca. Su reflejo en el mármol pulido la horrorizó. Estaba cubierta de suciedad, sudor y sangre. Su ropa estaba desgarrada. Si la encontraba así, parecería lo que era. Una vagabunda, una intrusa. En un impulso de pura desesperación, se deshizo de los jirones de tela, dejándolos en un montón en el suelo. Necesitaba estar limpia, parecer inofensiva. Se metió en la bañera vacía, abrazándose las rodillas, intentando hacerse lo más pequeña posible. Una ofrenda desnuda y aterrorizada en el altar de un dios desconocido. Khalid entró en su ático sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La reunión con el consejo, la cena con Amira, las incesantes exigencias de su posición, todo ello se disolvía en el momento en que cruzaba el umbral de su santuario. Anhelaba el silencio, la soledad, el ritual que lo anclaba cada noche, un largo baño caliente en su bañera de mármol negro, el único lugar donde podía bajar la guardia y ser simplemente un hombre atormentado por fantasmas que se negaban a morir. Se dirigió hacia el cuarto de baño, anticipando el vapor y la paz. Pero al intentar deslizar la puerta, ésta se detuvo. Estaba bloqueada desde dentro. Una oleada de furia helada lo recorrió. Un fallo de seguridad, en su espacio más privado. Imposible. Sacó su tarjeta de anulación, la pasó por el lector oculto, y la puerta se abrió con un suave silbido. Y entonces, la vio. El mundo de Khalid, tan cuidadosamente controlado, se detuvo en seco. Allí, en el centro de su santuario, en su bañera, había una mujer. Estaba desnuda, acurrucada sobre sí misma, temblando como una hoja en una tormenta. Su pelo oscuro y húmedo le cubría el rostro, su piel pálida contrastaba violentamente con el mármol negro. Su primera reacción fue una rabia primordial. Guardias, intrusa, espía. Su mano se dirigió instintivamente al comunicador de su muñeca, pero algo lo detuvo. Algo en la vulnerabilidad absoluta de su postura, en la forma en que su cuerpo se estremecía de puro terror. Ella levantó la cabeza lentamente, apartándose el pelo de la cara, y sus ojos se encontraron. Unos ojos inmensos, del color de la miel en la oscuridad, llenos de un miedo tan profundo que lo golpeó físicamente. Y en ese miedo vio algo más, un eco, un fragmento de un recuerdo, una familiaridad imposible que desafiaba toda lógica. Su mente gritaba, impostora, pero su corazón, ese órgano traidor que creía haber matado hacía mucho tiempo, susurró un nombre, Layla. El tiempo se estiró, convirtiéndose en un hilo de tensión a punto de romperse. Fuera, en el pasillo, oyó a sus guardias personales, alertados por la anulación de la cerradura. Alteza, ¿todo en orden? Khalid no apartó la mirada de la mujer. El universo entero se había reducido a ese cuarto de baño, a esos ojos aterrorizados que parecían conocer los secretos más profundos de su alma. Tomó una decisión, una que iba en contra de toda su lógica, de toda su disciplina, de todo lo que se había convertido. Una decisión impulsada por el fantasma de un sentimiento. Levantó una mano, un gesto seco y perentorio hacia la puerta. Retírense. Estoy bien. Nadie debe entrar aquí hasta que yo lo ordene. La confusión en la voz del jefe de su guardia era palpable, pero la obediencia fue instantánea. Sí, Alteza. Los pasos se alejaron. Khalid deslizó la puerta, cerrándola,
y sellándolos a los dos en un silencio cargado de imposibilidades. Ahora estaban solos, el jeque y el fantasma, el captor y su recuerdo más preciado. Se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje y herido. Ella se encogió aún más, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Ignoró su desnudez, su atención centrada únicamente en la tormenta de sus ojos. Cogió la toalla más grande y mullida del calentador, un trozo de algodón egipcio tan suave como una nube. No dijo nada. Las palabras eran inútiles, peligrosas. Solo los actos importaban ahora. Se arrodilló junto a la bañera, el costoso tejido de su pantalón rozando el mármol frío. Con una delicadeza que no sabía que poseía, la envolvió en la toalla, cubriendo su cuerpo tembloroso, protegiéndola del frío y de su propia mirada. El contacto de la tela suave pareció calmarla un poco, su temblor disminuyendo ligeramente. Su piel estaba helada. ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo? Entonces hizo algo aún más impensable. Metió los brazos bajo ella y la levantó de la bañera, sosteniéndola contra su pecho. Era increíblemente ligera, como un pájaro herido. Su cabeza cayó sobre su hombro, y por un instante, pudo oler el aroma de la lluvia y el miedo en su pelo. La sostuvo allí, en el centro de su santuario profanado, sintiendo el frágil peso de un pasado que había vuelto de la tumba para reclamarlo. Ya no era un jeque. Era solo un hombre sosteniendo un milagro. Sin decir una palabra, la llevó fuera del cuarto de baño, a través de su suite, y hacia una puerta oculta en la pared de su biblioteca. Condujo por un pasillo de servicio secreto hasta un ala abandonada del palacio, un lugar que nadie había usado en años. Abrió la puerta de una suite de invitados, cubierta de polvo pero aún lujosa. La depositó suavemente en la cama, asegurándose de que la toalla siguiera cubriéndola. Ella lo miró, sus ojos llenos de preguntas y miedo. No salgas de aquí bajo ninguna circunstancia. Su voz fue un susurro ronco, la primera palabra que pronunciaba. Nadie sabe que estás aquí. Por ahora, eres mi secreto. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con llave desde fuera. El sonido del cerrojo resonó en el silencio, sellando su destino. Ella ya no era un fantasma que huía. Era una prisionera. Y él, el hombre más controlado de Sahara, acababa de cometer el acto más imprudente y caótico de su vida, todo por una mujer que debería estar muerta. Laila se quedó sola en la oscuridad, envuelta en una toalla que olía a él, a sándalo y a poder. El terror de la persecución fue reemplazado por una nueva clase de miedo, uno más íntimo y confuso. Estaba a salvo de sus cazadores, pero ahora estaba enjaulada por su salvador. La había mirado, y por un instante, creyó ver reconocimiento en sus ojos, al chico que había conocido. Pero luego la frialdad había vuelto, encerrándola, convirtiéndola en un problema que debía ser escondido. ¿La había salvado para protegerla? ¿O para enterrarla él mismo? En su ático, Khalid se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre el mármol. Miró el charco, tan oscuro como los ojos de la mujer. Había roto todas sus reglas. Había instalado el caos en el corazón de su orden. Había escondido a una desconocida desnuda en su palacio en vísperas de su boda política. Era una locura. Era un suicidio. Pero la imagen de sus ojos, de su terror, de esa imposible familiaridad, se negaba a desaparecer. Tenía que saber quién era ella. Y temía la respuesta más que a nada en el mundo. En el silencio de la suite polvorienta, Laila se acurrucó en la cama, el suave tejido de la toalla su único consuelo. Había llegado hasta él. Había sobrevivido. Pero el juego acababa de empezar, y las reglas habían cambiado drásticamente. Ya no se trataba solo de sobrevivir a los hombres que la perseguían. Ahora tenía que sobrevivir a Khalid. Tenía que hacer que el hombre en el que se había convertido recordara al chico que había sido. Y tenía que hacerlo antes de que su secreto los destruyera a ambos. Khalid se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que gobernaba, pero sin verla. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué, de todas las personas del mundo, había despertado en él un instinto protector que creía muerto y enterrado junto a su primer amor? La había encerrado para ganar tiempo,
para investigar, para controlar la situación. Pero una parte de él sabía que ya era demasiado tarde. Al tocarla, al esconderla, no la había hecho su prisionera. Se había convertido en el prisionero de ella. El primer rayo de sol se filtró por las cortinas de la suite, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Layla no había dormido. Había pasado la noche en un estado de duermevela, reviviendo la persecución, el terror en el baño, el impacto de su contacto. Por primera vez en 8 años, no estaba huyendo. Estaba quieta. Estaba esperando. El poder ya no estaba en sus manos, si es que alguna vez lo estuvo. Todo dependía ahora de él, del hombre que sostenía la llave de su jaula dorada, y quizás la de su propio corazón. En el otro extremo del palacio, Khalid se puso su impecable traje para un nuevo día de control y poder. Pero algo había cambiado. La armadura se sentía diferente, más frágil. Tenía un secreto escondido en las entrañas de su hogar, una anomalía viva y respirante que amenazaba con deshacer todo lo que había construido. Miró su reflejo en el espejo. El jeque impasible le devolvió la mirada. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, vio una grieta en la fachada, una grieta con la forma de unos ojos color miel. La puerta de la suite de Layla permaneció cerrada. El silencio se alargaba, cada minuto una tortura de incertidumbre. ¿La había olvidado? ¿Había sido todo un sueño febril? Se levantó y caminó por la habitación, su única prenda la toalla que él le había dado. Se detuvo frente a un espejo manchado. Vio a una mujer delgada, pálida, con los ojos demasiado grandes por el miedo. Pero por primera vez, no vio a Salma, la limpiadora. Vio a Layla, la superviviente. Y en ese momento, hizo una promesa. No importaba lo que él decidiera, no volvería a ser invisible. Khalid entró en la primera reunión del día, su rostro una máscara de autoridad. Nadie notó nada diferente. Nadie vio la guerra que se libraba dentro de él. Mientras discutía cifras multimillonarias y estrategias geopolíticas, una parte de su mente estaba en el ala abandonada, con la mujer que había encerrado. Cada decisión que tomaba ese día parecía tener un nuevo peso, una nueva consecuencia. Porque ya no solo estaba protegiendo un reino, estaba protegiendo un secreto que podía ser su salvación o su ruina definitiva. El hambre comenzó a roer el estómago de Layla, un recordatorio mundano de su situación. Se preguntó si él le traería comida, o si la dejaría allí para que se consumiera lentamente. La idea la aterrorizó. Se acercó a la puerta, presionando la oreja contra la madera fría. Silencio, nada más que el latido de su propio corazón asustado. Estaba completamente a su merced, una verdad tan absoluta que le robaba el aliento. ¿Sería él su salvador o su verdugo? Los días que siguieron se convirtieron en un limbo de silencio y sospecha. Khalid la mantenía encerrada en aquella suite olvidada, un fantasma en su propia casa. Cada mañana, un sirviente mudo dejaba una bandeja con comida y ropa limpia junto a la puerta, sin cruzar jamás el umbral. Para Layla, cada amanecer era una nueva tortura de incertidumbre. ¿La estaba protegiendo o simplemente ganando tiempo para decidir cómo deshacerse de ella? Se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, envuelta en sedas que se sentían como una burla, una jaula dorada que solo servía para recordarle que su vida pendía de un hilo, del capricho de un hombre que ya no conocía. Khalid, por su parte, vivía en un estado de guerra civil interna. Su mente, entrenada para la lógica y la estrategia, le gritaba que ella era una trampa, una espía increíblemente bien preparada, enviada por sus enemigos para explotar su única debilidad conocida, el recuerdo de Layla. Pero su corazón, esa bestia traidora que creía haber domesticado, latía de forma errática cada vez que pensaba en ella. La imagen de sus ojos aterrorizados en la bañera estaba grabada a fuego en su memoria, una imagen que desmantelaba sus defensas una a una. Se sumergió en el trabajo, encadenando reuniones, pero su concentración era nula. El jeque de Sahara estaba ausente, perdido en los pasillos de su propio palacio, donde su pasado lo esperaba tras una puerta cerrada. Finalmente, al tercer día, no pudo soportarlo más. Necesitaba respuestas.
Necesitaba enfrentarla y romper el hechizo que parecía haber tejido a su alrededor. Entró en la suite sin previo aviso, encontrándola de pie junto a la ventana, mirando los jardines que una vez fueron su patio de recreo. Llevaba un sencillo caftán azul que él había ordenado para ella, y la visión lo golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Por un instante, no vio a la intrusa, sino a la niña de 16 años que le había robado el corazón. Se recompuso al instante, su rostro volviéndose una máscara de fría autoridad. ¿Quién te envió?, preguntó, su voz cortante como el cristal. Layla se giró, su corazón dando un vuelco al verlo. Había ensayado 1000 respuestas en su mente, 1000 súplicas, pero al ver la dureza en sus ojos, supo que la lógica no serviría de nada. Solo la verdad tenía una oportunidad, por pequeña que fuera. Nadie me envió, Khalid. Huía por mi vida. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la habitación. Él se rió, un sonido amargo y carente de alegría. Y de todas las ciudades, de todos los países del mundo, ¿tu huida te trajo casualmente a mi cuarto de baño privado? Debes pensar que soy un idiota. Cada palabra era un golpe, diseñado para hacerla pedazos. Desde el punto de vista de Khalid, su historia era un insulto a su inteligencia. Era demasiado perfecta, demasiado poética. Una niña muerta que regresa de la tumba justo cuando él está a punto de firmar la alianza más importante de su reinado. Era un guión escrito por sus rivales, y él era el protagonista destinado a caer. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, usando su altura y su poder para intimidarla. Dime la verdad. ¿Cuánto te pagaron? ¿Qué te prometieron? Quizás yo pueda mejorar la oferta. Quería que se rompiera, que confesara, que le diera una razón para odiarla y así poder arrancarla de su mente. Pero Layla no se acobardó. Levantó la barbilla, sus ojos miel encontrándose con los suyos de obsidiana. Había sobrevivido a un asesinato, a 8 años de infierno. No se derrumbaría ante él. No hay dinero en el mundo que pueda comprar lo que perdí esa noche, Khalid. Y no hay nada que tú puedas ofrecerme, excepto la verdad. La intensidad de su mirada lo descolocó. Esperaba lágrimas, súplicas. No esperaba desafío. No esperaba esa fuerza que emanaba de su frágil cuerpo. ¿Era la mejor actriz del mundo o estaba presenciando el milagro más cruel? Él desvió la mirada, incapaz de sostener la suya por más tiempo. Se dirigió a una pequeña mesa y se sirvió un vaso de agua, sus manos mostrando un ligero temblor que lo enfureció. Me estás pidiendo que crea en fantasmas. Me pides que ponga en riesgo mi reino, mi futuro, por una historia que parece sacada de un cuento de hadas. Se giró de nuevo hacia ella, su voz cargada de un dolor que no pudo ocultar. ¿Sabes lo que es vivir 8 años creyendo que la única persona que te importaba estaba muerta? ¿Y ahora vienes aquí a jugar con sus recuerdos? La acusación flotaba entre ellos, venenosa y desesperada. Fue entonces cuando Layla vio su oportunidad, una pequeña grieta en su armadura. No estaba enfadado, estaba herido. El dolor de su pérdida era real, tangible. Se atrevió a dar un paso hacia él. Tú no eres el único que vivió con ese dolor, Khalid. Yo viví sabiendo que tú me creías muerta, sabiendo que estabas solo con tu dolor, igual que yo lo estaba con el mío. Su voz se suavizó, perdiendo el filo del desafío y adquiriendo un matiz de empatía compartida. Sintió un impulso loco de tocarlo, de consolar al niño perdido que veía en los ojos del jeque. Khalid retrocedió instintivamente, como si el contacto de sus palabras le quemara. La vulnerabilidad era un territorio enemigo, un lugar del que había huido hacía años. No hables de mi dolor, no tienes derecho. Pero sus palabras carecían de convicción. Ella había tocado una fibra sensible, una verdad que él mismo se negaba a admitir. Su soledad. La soledad de un rey en su torre de marfil, rodeado de consejeros y aduladores, pero fundamentalmente solo. ¿Cómo podía esta mujer, esta extraña, verlo con tanta claridad? El día del funeral, continuó Layla, su voz temblorosa pero firme. Yo estaba allí, escondida entre la multitud con el rostro cubierto. Te vi. Vi cómo te mantenías erguido, sin derramar una sola lágrima, mientras todos a tu alrededor se derrumbaban. Khalid se quedó helado. Nadie sabía eso,
Nadie sabía la agonía que había supuesto para él mantener esa fachada de control, el esfuerzo sobrehumano para no gritar de dolor frente a su pueblo. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿Era una suposición afortunada o algo más? Él la miró fijamente, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, buscando una explicación lógica. Cualquiera podría haber adivinado eso. Se esperaba de mí que fuera fuerte. Pero la duda ya estaba sembrada, una semilla venenosa que comenzaba a germinar en el terreno baldío de su corazón. Ella estaba desarmándolo, no con pruebas, sino con una intimidad imposible, con detalles que nadie más podía conocer. Cada palabra que pronunciaba era una llave que abría puertas que él había cerrado con cerrojo hacía mucho tiempo. Laila negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. No fue solo eso. Vi que en tu mano apretabas algo. Lo apretabas con tanta fuerza que tus nudillos estaban blancos. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Era la pequeña concha de mar que te regalé el verano que pasamos en la costa, la que tenía un agujero en el centro. Me dijiste que era un amuleto para no perderse nunca. El aire abandonó los pulmones de Khalid. Ese detalle era imposible de saber. Había guardado esa estúpida concha en un cajón secreto de su escritorio durante 8 años. ¿Quién era esta mujer? Desde la perspectiva de Laila, cada palabra era un riesgo calculado. Estaba apostando sus recuerdos más preciados, poniéndolos sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker en la que se jugaba la vida. Veía la confusión y el shock en el rostro de Khalid, y una pequeña parte de ella se regocijaba. Estaba llegando a él. Estaba atravesando las capas de hielo que había construido a su alrededor. Pero también sentía un miedo atroz. Y si, incluso con la verdad, él decidía que ella era un riesgo demasiado grande, y si elegía su reino por encima de su recuerdo. Khalid se sentó pesadamente en una silla, el jeque todopoderoso de repente reducido a un hombre confundido y atormentado. La miró como si la viera por primera vez, no como una intrusa o una espía, sino como una imposibilidad hecha carne. ¿Cómo?, susurró, la pregunta cargada de 8 años de dolor reprimido. ¿Cómo sobreviviste? Ya no era un interrogatorio, era una súplica. Necesitaba entender. Necesitaba que el caos que ella había traído a su vida empezara a tener algún sentido. Laila se acercó y se arrodilló frente a él, un gesto de sumisión que, sin embargo, se sentía como un acto de poder. Lo miró a los ojos, suplicándole que creyera. No lo sé del todo. Recuerdo el impacto, los gritos, y luego oscuridad. Desperté en la cabaña de un anciano pescador a kilómetros de la ciudad. Tenía heridas por todo el cuerpo y no recordaba quién era. La amnesia me protegió durante meses. Cuando los recuerdos volvieron ya era demasiado tarde. El mundo me había dado por muerta. Cada palabra era una verdad afilada que cortaba el aire entre ellos. Él escuchaba, su rostro una mezcla de horror y fascinación. La historia era increíble, pero la emoción en su voz, el dolor en sus ojos, eran innegablemente reales. Imaginó a la niña que conocía, sola, herida y sin memoria, y una oleada de furia protectora lo invadió. Una furia dirigida a los que le habían hecho eso, y asimismo por no haber investigado más, por haber aceptado la versión oficial tan fácilmente. ¿Había sido su dolor una excusa para su cobardía? ¿Por qué no volviste antes?, preguntó, su voz más suave ahora. Podrías haber venido a mí en cualquier momento. La pregunta flotaba en el aire, llena de reproche y anhelo. ¿Por qué lo había dejado sufrir solo durante tanto tiempo? Laila bajó la mirada, el peso de esa pregunta aplastándola. Tenía miedo. Cuando recuperé la memoria, escuché los rumores. Que el accidente no había sido tal. Que los hombres que mataron a mis padres eran poderosos. Volver habría sido una sentencia de muerte para mí y un peligro para ti. No podía hacerte eso. Su respuesta lo desarmó por completo. Había pensado en su propio dolor, en su propia traición, pero no en el miedo de ella. No había considerado que su silencio no era un abandono, sino un acto de protección. La había juzgado con la arrogancia de un rey, sin entender el terror de una fugitiva. La miró, arrodillada ante él.
y por primera vez en 8 años, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y eso lo aterrorizó más que ninguna otra cosa. Él se levantó bruscamente, necesitando distancia. Se alejó de ella y se paró frente a la ventana, dándole la espalda. «Necesito pensar», dijo, su voz de nuevo controlada, distante. Layla se quedó en el suelo, sintiendo el frío del mármol a través de la fina tela de su ropa. Había abierto su corazón, le había entregado sus verdades más dolorosas, y él le había dado la espalda. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. ¿Había sido todo en vano? Esa noche, Khalid no durmió. Su mente era un campo de batalla donde la lógica luchaba contra la emoción. Cada detalle que ella le había dado, cada recuerdo compartido, gritaba su nombre, Layla. Pero el jeque en él, el hombre que había construido un imperio sobre la base del control y la desconfianza, se negaba a aceptarlo. Creerla significaba admitir que su mundo entero, construido sobre la base de su muerte, era una mentira. Significaba ser vulnerable de nuevo, y la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía seguir manteniéndola prisionera en esa habitación. Tampoco podía liberarla. Había un lugar, solo un lugar, donde podría poner a prueba su historia de una vez por todas. Un lugar que estaba tan impregnado de sus recuerdos compartidos que ninguna mentira podría sobrevivir allí. Era un riesgo enorme, una locura, pero la incertidumbre lo estaba matando lentamente. Y necesitaba una respuesta definitiva, sin importar el coste. Entró en la suite al anochecer. Layla estaba sentada en la cama, su rostro pálido y sus ojos hinchados por el llanto. Al verlo, se puso tensa, esperando el veredicto. Él no dijo nada. Simplemente le tendió una capa oscura con capucha. «Póntela. Vamos a salir». La confusión y el miedo lucharon en el rostro de ella. ¿Salir? ¿A dónde? ¿La estaba llevando a una trampa? ¿Iba a entregarla a sus enemigos? Por un momento, dudó, pero luego vio algo en sus ojos, una intensidad febril que no había visto antes. Era la mirada de un hombre al borde del precipicio. La guió a través de una serie de pasadizos secretos que serpenteaban por las entrañas del palacio, pasajes que Layla recordaba de sus juegos infantiles. El silencio era total, solo roto por el sonido de sus pasos y sus respiraciones contenidas. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Él caminaba delante, su espalda ancha y rígida, un muro que la separaba del mundo exterior. Ella lo seguía, la capucha ocultando su rostro, sintiéndose como un fantasma siguiendo a su propio verdugo hacia un destino desconocido. Era este el final de su historia. Finalmente, una ráfaga de aire nocturno y un olor familiar la golpearon. El aroma a heno, a cuero y a caballos. Estaban en los establos reales. El corazón de Layla dio un vuelco doloroso. Este había sido su santuario, el lugar donde ella y Khalid habían pasado incontables horas, lejos de la rigidez de la corte. Era el lugar donde él le había enseñado a montar, donde le había contado sus sueños de ser algo más que un príncipe. Volver aquí era como reabrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Khalid la observaba desde las sombras, cada uno de sus movimientos bajo un escrutinio implacable. Quería ver su reacción, buscar cualquier signo de falsedad. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Ella se movió por los establos con una familiaridad innata, sus manos rozando la madera gastada de los boxes, su rostro suavizándose con una ternura que no podía ser fingida. Se detuvo frente al box de Al-Ri, el semental estrella, descendiente directo del primer caballo que él había tenido. Y entonces, hizo algo que lo sacudió hasta la médula. Layla comenzó a susurrarle al caballo en voz baja, usando el apodo que solo ella y Khalid conocían: Viento Veloz. Le acarició el hocico, y el enorme animal, conocido por su temperamento arisco con los extraños, bajó la cabeza y resopló suavemente, apoyándose en su mano. Era una comunión silenciosa, un reconocimiento que trascendía la lógica. En ese momento, para Khalid, todas las dudas se desvanecieron como la niebla del desierto al amanecer. Era ella.
de alguna manera imposible, milagrosa y aterradora, era Layla. Salió de las sombras, su movimiento tan silencioso como el de un depredador. Layla se sobresaltó al sentirlo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los suyos en la penumbra. La frialdad había desaparecido de su mirada, reemplazada por una tormenta de emociones que no pudo descifrar. Alivio, dolor, asombro y algo más profundo y peligroso que la hizo contener la respiración. «Siempre supiste cómo calmarlo», dijo él, su voz ronca, casi irreconocible. No era una pregunta, era una afirmación, un reconocimiento, un puente tendido sobre un abismo de 8 años. Layla solo pudo asentir, incapaz de hablar. El mundo se había reducido a ese espacio de 1 metro entre ellos, un espacio cargado de palabras no dichas, de años perdidos, de un amor que se negaba a morir. Podía oler su perfume, una mezcla de sándalo y poder, y la embriagó, haciéndole olvidar el miedo. Él levantó una mano, su movimiento lento, deliberado, dándole tiempo a ella para retroceder. Pero Layla no se movió. Se quedó quieta, hipnotizada, mientras los dedos de él se acercaban a su rostro. Con una delicadeza que contradecía su imponente figura, apartó un mechón de pelo que se le había escapado de la capucha. Su roce fue como una descarga eléctrica, un fuego que recorrió sus venas y despertó cada terminación nerviosa de su cuerpo. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba con ternura. Sus ojos se clavaron en los de ella, y en su profundidad, Layla vio al chico que había amado, el príncipe soñador, el joven vulnerable, el amigo que le había prometido protegerla siempre. Estaba allí, enterrado bajo capas de cinismo y deber, pero estaba allí, y la estaba mirando como si fuera la única mujer en el mundo. El aire se volvió denso, pesado, y el sonido de sus propios latidos era un trueno en sus oídos. ¿Estaba soñando? ¿Era esto real? Khalid bajó la mirada a sus labios, entreabiertos por la sorpresa. Un impulso primario, más fuerte que su disciplina, más poderoso que su miedo, se apoderó de él. Se inclinó, acortando la distancia insoportable entre ellos. Vio los ojos de ella cerrarse, una rendición silenciosa. Podía sentir su aliento cálido en su piel. Estaba a 1 milímetro de probar sus labios, de reclamar el pasado, de rendirse al caos que ella representaba. Su autocontrol, forjado en años de disciplina, se hizo añicos. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, la imagen de la princesa Amira, de su deber, del consejo real, apareció en su mente como un fantasma de hielo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de arriesgarlo todo por un fantasma, por un sentimiento que debería haber muerto hacía mucho tiempo. El pánico lo inundó. Se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado, dejando a Layla tambaleándose, con los ojos abiertos de par en par por el shock y el rechazo. La expresión de su rostro era de puro terror, pero no por ella. Era terror de sí mismo. «Esto es un error», espetó, su voz dura y fría de nuevo. La máscara del jeque firmemente en su lugar. Se dio la vuelta, sin atreverse a mirarla, sin poder soportar la herida que sabía que había infligido en sus ojos. «Volvemos a tu habitación, ahora». La magia del momento se rompió, reemplazada por una humillación helada. La había llevado al borde del paraíso solo para arrojarla de nuevo al infierno. Y en el proceso, se había demostrado a sí mismo cuán peligrosamente cerca estaba de perder el control. Layla lo siguió de vuelta por los pasadizos, sintiéndose vacía y estúpida. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a derramarlas. Había sido una tonta al permitirse sentir, al permitirse esperar. Él no era el chico que recordaba. Era un rey, y los reyes no se enamoran de los fantasmas. Era un juego para él, una prueba, y ella la había fallado al mostrar su vulnerabilidad. Se prometió a sí misma que no volvería a cometer ese error. A partir de ahora, su corazón estaría tan blindado como el de él. Khalid la dejó en la puerta de la suite sin decir una palabra más y se marchó, sus pasos resonando en el pasillo como martillazos. Se encerró en su despacho y se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía.
Se bebió el líquido ambarino de un trago, pero el fuego en su garganta no pudo apagar el que ardía en su interior. Casi la había besado. Casi lo había tirado todo por la borda. La sensación de sus labios casi tocando los suyos lo perseguía. Era una adicción, un veneno, y necesitaba una cura. Esa misma noche tomó el comunicador y llamó a Rashid, el jefe de su guardia personal, el único hombre en todo Sahara en el que confiaba ciegamente. Rashid, necesito que hagas algo por mí. Es de la máxima importancia y debe ser absolutamente secreto. Nadie puede saberlo, ¿entiendes? Nadie. Hubo una pausa en la línea. Investiga el accidente de la familia Al-Farsi, el de hace 8 años. Quiero saberlo todo, cada detalle. No confíes en los informes oficiales. Empieza de cero. Encuentra la verdad. Mientras tanto, en su jaula dorada, Layla se quitó la capa y se acurrucó en la cama, abrazándose a sí misma en busca de un calor que no llegaba. Su cuerpo todavía vibraba por la proximidad de Khalid. Su mente repetía en bucle el momento del casi beso y el posterior rechazo. Era una tortura. Una parte de ella lo odiaba por su crueldad, por jugar con ella de esa manera. Pero otra parte, una parte que se negaba a morir, se aferraba a la vulnerabilidad que había visto en sus ojos justo antes de que se apartara. ¿Era posible que él también tuviera miedo? Los 2 días siguientes fueron un silencio aún más tenso que los anteriores. Él no volvió a aparecer. La comida seguía llegando, pero Layla apenas la probaba. Se sentía suspendida en el tiempo, esperando una ejecución o una liberación, sin saber cuál sería peor. Pasaba las horas mirando por la ventana, trazando patrones en el cristal empañado, sintiéndose más sola que nunca. La esperanza que había florecido brevemente en los establos se había marchitado, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la decepción. Khalid se había sumergido en los preparativos de su boda con una ferocidad casi maníaca. Llenó sus días con reuniones sobre protocolos, listas de invitados y negociaciones de seguridad, todo para evitar pensar. Intentaba convencerse de que Amira era la elección correcta, la elección lógica y segura. Ella era predecible, elegante, sin emociones. Era todo lo que Layla no era. Y, sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, no era el rostro de porcelana de su prometida lo que veía, sino unos ojos color miel llenos de fuego y dolor. En la tercera noche, la soledad se volvió insoportable para ambos. Khalid estaba en su despacho, rodeado de informes y proyecciones económicas, pero las cifras bailaban ante sus ojos sin tener sentido. Se sentía como un fraude, un rey que gobernaba un imperio pero que no podía gobernar sus propios sentimientos. Se levantó, y en contra de su buen juicio, se dirigió a la cocina del palacio. Ordenó a los chefs que prepararan una cena sencilla pero exquisita, sus platos favoritos de la infancia, los mismos que solía compartir con ella. Layla oyó el sonido de la llave en la cerradura, y su corazón se detuvo. Pensó que eran los guardias, que venían a llevársela. Se puso de pie, dispuesta a luchar. Pero fue Khalid quien entró, llevando una bandeja cargada de comida. No dijo nada. Simplemente la dejó sobre la mesa y la miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. El aroma de cordero asado con hierbas y arroz con azafrán llenó la habitación. Un olor que la transportó instantáneamente a tiempos más felices. Era una ofrenda de paz. Comieron en silencio al principio. Un silencio incómodo pero no hostil. Layla comía lentamente, saboreando cada bocado, consciente de la mirada de él sobre ella. Él apenas tocó su comida, su atención completamente centrada en ella. El simple acto de compartir una comida, de estar juntos en la misma habitación sin pelear, se sentía increíblemente íntimo. Era una tregua no declarada en la guerra que se libraba entre ellos, y dentro de ellos. «Recuerdo que odiabas las pasas en el arroz», dijo Khalid de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi nostálgica. Layla levantó la vista, sorprendida. Le pedí al chef que no las pusiera. Un gesto tan pequeño, tan insignificante, pero que significaba todo. Significaba que recordaba. Significaba que, a pesar de todo, una parte de él todavía se preocupaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Layla por primera vez en días. Y tú siempre intentabas ponerlas en mi plato a escondidas.
Él también sonrió, una sonrisa genuina y fugaz que transformó su rostro, borrando por un instante al jeque y revelando al chico. Y tú siempre me pillabas. Empezaron a hablar, tímidamente al principio, luego con más facilidad. No hablaron del accidente, ni de la princesa Amira, ni del futuro incierto. Hablaron del pasado, de carreras de caballos al amanecer, de travesuras en la cocina del palacio, de sueños susurrados bajo las estrellas del desierto. Era un refugio seguro, una isla en el tiempo donde podían ser simplemente Khalid y Layla. Hablaron durante horas, hasta que la luna estuvo alta en el cielo y los platos estuvieron vacíos. La tensión entre ellos se había disipado, reemplazada. La magia de la noche anterior se había desvanecido con la primera luz del alba, dejando tras de sí una estela de esperanza tan frágil como el cristal. Layla se despertó en la suite, por primera vez, sin la sensación de ser una prisionera. El aroma de la cena compartida aún flotaba en el aire, un recuerdo tangible de la tregua, de la conexión que había renacido entre ellos. Se tocó los labios, recordando las sonrisas, las historias susurradas. Quizás, solo quizás, el Khalid que ella había amado no estaba muerto del todo, solo enterrado bajo el peso de una corona. Se atrevía a soñar con un futuro. Khalid, por su parte, había pasado las pocas horas que quedaban de noche en su despacho, no trabajando, sino recordando. Cada gesto de ella, cada inflexión de su voz, había desmantelado sus defensas. La historia de la concha, su forma de calmar a Al-Rig, los pequeños detalles de su infancia compartida, eran verdades irrefutables. Por primera vez en 8 años, se permitió sentir el calor de su presencia sin el frío del cinismo. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Encontraría la manera de mantenerla a su lado, de protegerla, sin importar el coste. El jeque estaba dispuesto a luchar por su fantasma. Mientras una frágil paz se instalaba en el ala abandonada del palacio, en el corazón del poder, la serpiente se removía en su nido. El consejero Zafir, un hombre cuya lealtad era solo hacia su propia ambición, había notado el cambio en el jeque. La distracción, la cancelación de reuniones menores, la tensión en su mandíbula cada vez que se mencionaba la boda con la princesa Amira. Zafir, paranoico y astuto, sabía que algo se le escapaba. Y en un lugar como el palacio, los secretos tenían una forma de susurrar a través de las paredes. Sus espías eran los oídos y los ojos invisibles del palacio. Un cocinero que hablaba de una cena secreta para 2. Una doncella que mencionaba ropa de mujer entregada en un ala que debía estar vacía. Pequeños hilos sueltos que, en las manos expertas de Zafir, comenzaron a tejer una soga. El consejero sintió un escalofrío de pavor y oportunidad. Si Khalid ocultaba a una mujer, esa mujer era una amenaza directa para la alianza con Amira, y por lo tanto, para la estabilidad que Zafir había ayudado a construir. ¿O era algo mucho peor? La verdad, cuando llegó, fue más terrible de lo que Zafir había imaginado. Uno de sus hombres, un guardia corrupto, le informó de una presencia fantasmal en los establos, una mujer con el jeque que se movía con una familiaridad inquietante. Y luego, el golpe de gracia, la descripción de la mujer, alta, delgada, con unos inconfundibles ojos color miel. El rostro de Zafir perdió todo su color. No podía ser. Era imposible. Layla Al-Farsi, la niña que él mismo había ordenado eliminar hacía 8 años, estaba viva. El fantasma de su mayor crimen había vuelto para atormentarlo. El pánico inicial de Zafir se transformó rápidamente en una fría y calculadora determinación. No era un desastre, era una oportunidad. La supervivencia de la chica era un cabo suelto que ahora podía usar a su favor. No podía simplemente matarla. Khalid ya la estaba protegiendo, lo que significaba que sentía algo por ella. Tenía que destruirla de una forma mucho más sutil y devastadora. Tenía que convertirla en un arma contra el propio jeque, usar el amor de Khalid como el veneno que lo derribaría. La haría parecer no una víctima, sino una traidora. Durante las siguientes 24 horas, Zafir movilizó toda su red de contactos y falsificadores. Trabajó con una precisión diabólica, fabricando un dossier que era una obra maestra de la decepción. Consiguió fotografías de Layla en los barrios bajos,
pero las presentó como reuniones clandestinas con agentes de un emirato rival. Falsificó transferencias bancarias a una cuenta a nombre de Salma, su alias, haciéndolas parecer pagos por espionaje. Incluso incluyó transcripciones de conversaciones telefónicas inventadas, donde ella parecía estar informando sobre las debilidades del jeque. Cada página era una mentira envuelta en una capa de verdad plausible. El dossier era perfecto porque no atacaba la identidad de Layla, sino su intención. Zafir no negaría que ella era quien decía ser. Al contrario, lo usaría. El informe sugería que sus enemigos la habían encontrado primero. La habían reclutado y la habían enviado para seducir a Khalid, usando su historia compartida para manipularlo y sabotear la alianza con Amira. Era una narrativa cruel y retorcida que jugaba directamente con el trauma más profundo de Khalid. Su miedo a que el amor fuera una debilidad explotada por sus enemigos. ¿Podría el corazón del jeque resistir un ataque tan calculado? Con el dossier completo, Zafir solicitó una audiencia urgente con el jeque. Entró en el despacho de Khalid con una expresión de grave preocupación en su rostro, la viva imagen de un consejero leal que trae noticias devastadoras. Alteza, lamento profundamente tener que ser yo quien le muestre esto, dijo, su voz teñida de un falso pesar. Se trata de la mujer que ha estado protegiendo. Dejó la carpeta de cuero sobre el escritorio de Caoba, un objeto inerte que contenía la destrucción de 2 mundos. Khalid lo miró con frialdad, una punzada de aprensión recorriéndole. ¿De qué estás hablando, Zafir? Pero ya sabía la respuesta. Su secreto había sido descubierto. La facilidad con la que Zafir lo sabía todo le heló la sangre. Cuán vulnerable se había vuelto. Abrió el dossier con manos renuentes, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Lo que vio en las páginas siguientes fue una pesadilla hecha papel y tinta. Desde el punto de vista de Khalid, cada página era un martillazo contra la frágil estructura de confianza que había comenzado a construir. Vio las fotos de Layla hablando con un hombre en un callejón oscuro, sin saber que era el tendero al que le compraba el pan. Vio los extractos bancarios, sin saber que los depósitos eran los escasos salarios de su trabajo de limpiadora. Leyó las transcripciones, cada palabra una daga envenenada que se retorcía en su herida más antigua. «Él todavía me ama», decía la falsa Layla en el informe. «Es débil cuando se trata de mí. El plan funcionará». El dolor fue tan agudo, tan visceral, que le robó el aliento. Era una repetición exacta de su trauma original. Una vez más, su amor por ella estaba siendo utilizado como un arma para desestabilizar su reino. Zafir, observándolo, continuó con su actuación. «Parece que nuestros enemigos la encontraron antes que nosotros, Alteza. La han estado usando. Su historia es real, lo que la convierte en la espía perfecta. Nadie podría inventar tales detalles». Cada palabra de Zafir era un clavo en el ataúd de su esperanza. La mente de Khalid se cerró. El hombre que había compartido la cena con Layla, el que había sonreído al recordar su infancia, desapareció, reemplazado por el jeque frío y despiadado que había gobernado durante 8 años. La traición era una serpiente que le mordía el corazón, inyectando un veneno de rabia y autodesprecio. Había sido un idiota, un tonto sentimental que había caído en la trampa más vieja del mundo. Había permitido que un fantasma lo cegara, que la nostalgia nublara su juicio, y casi había arriesgado su reino por ello. «Ella jugó conmigo», susurró Khalid, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el borde de su escritorio. «Usó nuestros recuerdos, nuestros momentos más sagrados, como herramientas para su engaño». Zafir asintió sombríamente, añadiendo leña al fuego. «Es una traición del más alto nivel, Alteza. Pone en peligro no solo la alianza, sino la seguridad de todo Sahara. Debemos actuar con rapidez y decisión». El consejero sabía que había ganado. El jeque estaba de nuevo bajo su control. La rabia de Khalid era un volcán a punto de entrar en erupción. Una rabia dirigida a ella, por su supuesta traición, pero también a sí mismo, por su imperdonable debilidad. Había bajado la guardia. Se había permitido sentir, y este era el resultado. La lección que creía haber aprendido hacía 8 años regresó con una fuerza brutal. El amor era caos,
El amor era destrucción. Y él, un rey, no podía permitírselo. Tenía que extirparla de su vida, de su corazón, de una vez por todas, sin importar lo doloroso que fuera. Se levantó de su silla, su figura alta y amenazadora proyectando una larga sombra sobre la habitación. Su rostro era una máscara de furia helada. Gracias por tu lealtad, Zafir. Ocúpate de esto. Quiero que desaparezca. Pero Zafir lo detuvo. Alteza, si me permite. No podemos simplemente hacerla desaparecer. Sus patrocinadores sabrían que hemos descubierto el complot. Es mejor si usted mismo la expulsa. Que parezca que la ha desechado por capricho. Así, ellos pensarán que su tapadera sigue intacta, dándonos tiempo para identificar a toda la red. Era un consejo astuto y cruel, diseñado para infligir el máximo dolor. Khalid asintió, su mente demasiado nublada por la ira para ver la manipulación. La idea de enfrentarla, de arrojarle su mentira a la cara, le atraía de una manera perversa. Quería herirla como ella lo había herido a él. Quería verla derrumbarse, ver a la espía detrás de los ojos de su amor perdido. Sería su castigo y su purga. Sería la última vez que permitiría que alguien lo hiciera sentir tan vulnerable. Mientras tanto, Layla estaba en su suite, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Estaba dibujando en un bloc de notas que había encontrado, esbozando la cara de Al-Ri de memoria. Se sentía ligera, casi feliz. La cena con Khalid había sido un bálsamo para su alma herida. Le había devuelto la esperanza de que pudieran encontrar un camino de regreso el uno al otro. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó la puerta abrirse de golpe. Khalid irrumpió en la habitación como una fuerza de la naturaleza, su presencia llenando el espacio de una tensión eléctrica y peligrosa. Layla se levantó de un salto, el bloc de notas cayendo al suelo. La sonrisa murió en sus labios al ver la expresión de su rostro. No era el Khalid de la noche anterior. Este era un extraño, un hombre con ojos de hielo y una furia contenida que la hizo retroceder instintivamente. «¿Khalid? ¿Qué pasa?» Él no respondió. Se acercó a ella y arrojó el dossier sobre la cama. Las páginas se desparramaron, revelando las fotos y los textos. «Estaba empezando a creerte», dijo, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Estaba empezando a pensar que eras un milagro, pero solo eres una mentirosa muy, muy buena». Layla miró las fotos, confundida. Vio su propio rostro, pero en contextos que no reconocía, junto a palabras que nunca había dicho. «¿Qué es esto? No entiendo». «No finjas inocencia conmigo», rugió él, su control finalmente rompiéndose. «Se acabó el juego, Layla. O debería llamarte Salma. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto vale traicionar a un hombre que te habría dado el mundo?» La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la realidad, que Layla sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No, Khalid, esto es un error. Alguien te está engañando». Él se rió, un sonido que le heló la sangre. «Oh, sí, me han engañado. Tú me has engañado. Usaste cada recuerdo, cada secreto de nuestra infancia, para abrirte paso en mi corazón. El amuleto de concha, viento veloz. ¿Te lo contaron todo tus amos o lo investigaste bien?» La forma en que retorcía sus momentos más preciados, convirtiéndolos en armas, era una tortura peor que cualquier dolor físico. Era la profanación de lo único puro que le quedaba en la vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Layla mientras negaba con la cabeza, incapaz de articular una defensa coherente ante un ataque tan irracional. «Por favor, Khalid, mírame. Soy yo. Soy Layla. Te quiero. Nunca te haría daño». Extendió una mano para tocarlo, un gesto instintivo de conexión, pero él la apartó con brusquedad, como si su contacto le quemara. «No vuelvas a decir esa palabra. Tu amor es una mentira. Todo en ti es una mentira». Desde la perspectiva de Layla, el mundo se estaba desmoronando. El hombre que amaba, su salvador, su única esperanza, la estaba mirando con un odio que nunca había creído posible. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor de su rechazo era tan intenso que sentía como si su corazón se estuviera partiendo literalmente en dos. La humillación la ahogaba. Había pasado de ser su secreto más preciado a ser su más sucia traición en cuestión de horas. Khalid se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándola.
Cada una de sus lágrimas era como ácido en su piel, pero se obligó a ser de piedra. He ordenado a los guardias que te saquen del palacio. Recoge tus cosas. No, espera, no tienes nada. Todo aquí es mío. Se dirigió a la puerta y la abrió. Guardias. 2 hombres uniformados entraron en la habitación, sus rostros impasibles, pero sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y lástima. El corazón de Layla se detuvo. ¿Echarla? ¿A la calle? ¿Sola e indefensa? ¿Donde los hombres de Zafir la encontrarían en cuestión de minutos? Era una sentencia de muerte. Miró a Khalid, suplicándole con los ojos. «No puedes hacerme esto. Por favor, me matarán». Pero él no la miró. Su mandíbula estaba apretada, su mirada fija en un punto lejano de la pared. «Ese ya no es mi problema. Deberías haberlo pensado antes de venderme». Los guardias la agarraron suavemente por los brazos. El shock la dejó paralizada, incapaz de luchar. Mientras la conducían fuera de la habitación, su mente se aclaró por un instante. Una última chispa de lucidez en medio del caos. Pasó junto a una pequeña mesa donde había dejado el amuleto que él le había regalado de niña, una pequeña piedra de río con forma de corazón. Era su tesoro más preciado, la prueba tangible de su amor pasado. En un movimiento rápido y deliberado, mientras los guardias la empujaban hacia la puerta, rozó la mesa con la mano, haciendo que el amuleto cayera al suelo alfombrado. No hizo ruido. Nadie lo notó. Nadie excepto ella. Fue un acto desesperado. Una última miga de pan dejada en el bosque. Una última apuesta al chico que creía que todavía existía en algún lugar dentro de ese monstruo de hielo. Un último mensaje que solo él podría entender. ¿Pero lo encontraría alguna vez? La sacaron de la suite, a través de los pasillos dorados del palacio que una vez había llamado hogar. Cada paso era una agonía. Los sirvientes que se cruzaban con ellos bajaban la mirada, fingiendo no ver la desgracia de la misteriosa invitada del jeque. Era una procesión de la vergüenza, y ella era la única penitente. El aire del exterior, cuando finalmente la empujaron a través de una puerta de servicio, se sintió frío y hostil. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella con un sonido sordo y definitivo, sellando su destino. Se quedó sola en un callejón trasero, con la ropa que él le había dado y nada más. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. Estaba rota, humillada y completamente sola. Khalid no solo la había abandonado, la había sentenciado. Apenas había dado unos pasos, desorientada y temblando, cuando un coche negro sin distintivos frenó bruscamente a su lado. Las puertas se abrieron y 2 hombres corpulentos salieron. No dijeron nada. No necesitaron hacerlo. Sus rostros eran los mismos que la habían perseguido por el zoco. Eran los hombres de Zafir. El terror, puro y primordial, la paralizó. Así que este era el plan. Echarla para que sus enemigos pudieran limpiar el desastre. Luchó, pero fue inútil. Eran demasiado fuertes. La empujaron dentro del coche, le pusieron un saco en la cabeza y el vehículo arrancó a toda velocidad. En la oscuridad asfixiante, con el olor a tela rancia llenando sus pulmones, una única y devastadora verdad se apoderó de ella. No había sido un error, no había sido un malentendido. Khalid lo sabía, la había entregado a sus asesinos a propósito. El hombre que había jurado protegerla la había traicionado de la forma más absoluta. Mientras el coche se adentraba en el desierto, llevándola a un destino desconocido, Layla no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se sentía vacía, hueca. El amor de su vida, la razón por la que había luchado por sobrevivir durante 8 años, la había condenado a muerte. Y en ese momento, en la oscuridad y la desesperación, el amor que sentía por él se convirtió en cenizas. Solo quedaba el frío y amargo sabor de la traición. De vuelta en el palacio, Khalid estaba de pie en la suite ahora vacía. El silencio era ensordecedor. El olor de ella todavía impregnaba el aire. Una acusación fantasmal. Se pasó las manos por el pelo, su cuerpo temblando por la adrenalina y el dolor. Había hecho lo correcto, lo que se esperaba de un jeque. Había protegido su reino de una amenaza.
Se repitió las palabras una y otra vez, como un mantra, pero sonaban huecas, falsas. Su mirada recorrió la habitación, buscando. No sabía qué. Una prueba de que había acertado. Algo que justificara la crueldad que acababa de cometer. Sus ojos se posaron en el suelo junto a la mesita. Vio un pequeño objeto oscuro sobre la alfombra. Se agachó, su corazón latiendo con una premonición terrible. Lo recogió. Era la pequeña piedra con forma de corazón. El amuleto. El que le había dado en su 12º cumpleaños. Lo sostuvo en la palma de su mano, el peso insignificante sintiéndose como una losa de plomo. Un espía no habría sabido la importancia de ese objeto. Un espía no lo habría dejado caer. Lo habría guardado como una herramienta más. El dejarlo allí era un acto de alguien que no tenía nada más que perder. Un último grito silencioso. La duda, una pequeña y helada serpiente, comenzó a deslizarse por su espina dorsal. ¿Y si se había equivocado? Pero la desterró con furia. No. Era parte del juego. Un último truco para hacerlo dudar, para mantenerlo enganchado. Arrojó la piedra contra la pared con un grito de frustración. Rebotó y cayó al suelo, intacta. Como ella, como su recuerdo. No importaba lo que hiciera, no podía destruirlo. Se dirigió a su despacho, la rabia y el dolor luchando por el control de su alma. Se sirvió un vaso de whisky y luego otro. El alcohol no le proporcionó ningún consuelo. Solo avivó las llamas de su tormento. La imagen de sus ojos llenos de lágrimas, de su rostro destrozado por la traición, lo perseguía. Había querido herirla, y lo había conseguido. Había destruido lo único bueno que le había pasado en 8 años. Era este el precio del poder. Un trono construido sobre las ruinas de su propio corazón. Se desplomó en su silla, la cabeza entre las manos. El jeque todopoderoso reducido a un hombre roto en una habitación silenciosa. Fuera, la noche caía sobre Sahara. Su prometida lo esperaba para una cena de estado. El consejo esperaba sus decisiones. El mundo seguía girando, pero para Khalid, el mundo se había detenido. Se había quedado solo, en un palacio lleno de fantasmas, con el eco de sus propias palabras crueles como única compañía. Y en el fondo de su alma, una pregunta aterradora comenzó a tomar forma. ¿Qué he hecho? Khalid se quedó inmóvil en la suite ahora vacía. El silencio era un grito que le perforaba los tímpanos. Cada rincón de la habitación parecía conservar el fantasma de ella. Su aroma, el eco de su voz suplicante, la sombra de su dolor. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la piel fría y tirante. Había hecho lo correcto, se dijo. Había protegido su reino. Había extirpado la amenaza. Pero las palabras resonaban huecas en su mente, una letanía de mentiras que su propio corazón se negaba a comprar. ¿A qué precio había comprado esa supuesta seguridad? Su mirada, febril y perdida, recorrió el lujoso espacio como un animal enjaulado que busca una salida. Buscaba una justificación, una prueba tangible que silenciara la creciente tormenta en su interior. Necesitaba algo que confirmara su traición, que solidificara su rabia y le permitiera odiarla sin reservas. Pero no encontró nada. Solo el orden impecable de una jaula dorada cuyo pájaro había sido arrojado a los lobos. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño objeto oscuro que yacía sobre la alfombra de seda, casi invisible junto a la pata de una mesita. Se acercó con una lentitud que no le era propia, como si temiera lo que iba a encontrar. Una premonición helada le recorrió la espina dorsal, un susurro de advertencia que ignoró. Se arrodilló, el tejido de su costoso pantalón rozando el suelo, y extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie lisa y fría de la piedra. Era el amuleto, la pequeña piedra de río con forma de corazón que él mismo le había regalado en su 12º cumpleaños. Un tesoro infantil que había sobrevivido al tiempo y a la tragedia. ¿Cómo había llegado hasta allí? La sostuvo en la palma de su mano. Su peso insignificante se sentía como una losa de plomo sobre su conciencia. Y entonces, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un huracán. No fue una imagen borrosa, sino un momento cristalino, grabado a fuego en su memoria. Él, un muchacho de 14 años, entregándole la piedra.
Es para que nunca pierdas el camino de vuelta a mí, le había dicho con la solemnidad de un niño que hace una promesa eterna. Un espía no podía saber eso. Un traidor no podía conocer la emoción exacta de esa frase. ¿Qué había hecho? Un grito de pura frustración y negación se ahogó en su garganta. No. Era una trampa. Un último truco psicológico, una última manipulación diseñada para hacerlo dudar, para mantenerlo atado a su juego, incluso después de haberse ido. Con un gesto de rabia ciega, arrojó la piedra contra la pared de mármol. El impacto fue seco, violento. Pero la piedra no se rompió. Rebotó y cayó de nuevo sobre la alfombra, intacta, un pequeño corazón de roca desafiando su furia. Era un símbolo de ella, resistente, inquebrantable, real. Y la duda ya no era una serpiente, era un dragón que le devoraba las entrañas. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la suite se abrió. Rashid, el jefe de su guardia personal y el único hombre en quien confiaba ciegamente, entró con una urgencia contenida. Su rostro, normalmente impasible, era una máscara de grave preocupación. No llevaba buenas noticias. Khalid lo supo antes de que su amigo pronunciara una sola palabra. El mundo, que ya se tambaleaba, estaba a punto de derrumbarse por completo. Y en el fondo de su alma, una parte de él lo deseaba, anhelando el cataclismo que lo liberaría de su propia y terrible elección. Rashid no necesitó preámbulos. Llevaba una tableta en la mano y la colocó sobre la mesa frente al jeque. Alteza, tengo los resultados de la investigación que ordenó. Es peor de lo que temíamos. En la pantalla no había fotos borrosas ni transcripciones dudosas. Había órdenes de pago firmadas, transferencias bancarias rastreadas hasta cuentas en el extranjero, testimonios jurados de mecánicos sobornados y guardias retirados. Todo apuntaba a una única fuente, a una única mano que movía los hilos, y no era un emirato rival. La traición había estado a su lado todo el tiempo. El nombre en la parte inferior de cada documento era un martillazo en el cráneo de Khalid, Zafir, su consejero. El hombre que lo había criado tras la muerte de su padre, la figura paterna que lo había guiado, aconsejado y manipulado. El dossier que Zafir le había presentado era una obra de ficción. El informe de Rashid era la verdad. Una verdad sucia y sangrienta que reescribía los últimos 8 años de su vida como una farsa macabra. La traición no había sido de Layla. La traición había sido contra ella y contra él. El dolor fue tan agudo, tan absoluto, que lo dejó sin aire. No era el dolor de un corazón roto, era el dolor de un alma desgarrada. La rabia que había sentido hacia Layla se transformó, multiplicándose por 1000, y se redirigió hacia su verdadero objetivo. La imagen del rostro de ella, suplicante, bañado en lágrimas, inundó su mente. «Me matarán», le había dicho. Y él, en su arrogancia y su ceguera, la había entregado a sus verdugos. No solo la había rechazado, la había sentenciado a muerte por segunda vez. El hombre roto en la suite desapareció, consumido por un fuego blanco y helado. En su lugar surgió el monarca, el guerrero, el depredador. Una calma aterradora se apoderó de él, una claridad de propósito que no había sentido en años. Miró a Rashid, y sus ojos eran los de un halcón que ha localizado a su presa. «Prepara a mi guardia de élite, cada hombre, armamento de combate. Vamos a derribar el nido de la serpiente». Ya no se trataba de política ni de deber. Se trataba de sangre y de redención. Su mente, ahora libre de la niebla del dolor, funcionaba con una velocidad y precisión letales. La boda, el consejo, la princesa Amira. Todo era parte de la red de mentiras de Zafir, una jaula diseñada para controlarlo. Y él iba a hacerla pedazos. «Sella el palacio», ordenó a Rashid a través de su comunicador. «Nadie entra ni sale de las cámaras del consejo sin mi autorización expresa. Quiero a todos los miembros localizados. Ahora». La caza había comenzado, y él era el cazador. Salió de la suite sin mirar atrás, dejando la pequeña piedra en forma de corazón sobre la mesa. Era un faro, una promesa. No volvería a tocarla hasta que se hubiera ganado el derecho, hasta que la hubiera traído de vuelta sana y salva.
Cada paso que daba por los pasillos del palacio era firme, decidido. El jeque que había temido a la vulnerabilidad estaba muerto. En su lugar caminaba un rey que había descubierto que su mayor fuerza no era su corona, sino la mujer por la que estaba dispuesto a quemar el mundo entero. Mientras tanto, en la oscuridad de una celda húmeda en algún lugar bajo el desierto, Layla se había rendido a la apatía. El terror inicial había dado paso a un vacío helado, una resignación que era casi pacífica. Ya no había lágrimas que derramar. Su corazón, que había latido con tanta fuerza por Khalid durante tantos años, parecía haberse detenido. Había sobrevivido a un asesinato, a 8 años de soledad, solo para ser traicionada por la única persona que debía protegerla. La ironía era tan cruel que ya ni siquiera dolía. Escuchó pasos acercándose y el sonido de un cerrojo al abrirse. No se movió. Esperaba a los hombres que la habían capturado, los verdugos sin rostro que terminarían el trabajo que habían empezado hacía tanto tiempo. Pero la silueta que se recortó en el umbral era familiar. Era Zafir. El consejero entró en la celda con una sonrisa untuosa, la personificación del mal triunfante. Venía a regodearse, a saborear su victoria final, y Layla decidió que no le daría esa satisfacción. Una pena que tenga que acabar así, dijo Zafir, su voz resumando falsa compasión. Debo admitir que subestimé tu tenacidad. Sobrevivir al primer intento fue impresionante. Layla lo miró con ojos vacíos, sin decir nada. Su silencio pareció desconcertarlo. Pero volver fue un error, y hacer que Khalid creyera en ti. Bueno, eso fue tu perdición. El muchacho siempre ha sido un sentimental. Su amor por ti es una enfermedad, y yo soy la cura. En ese momento, una pieza del rompecabezas encajó en la mente de Layla. No había sido la paranoia de Khalid. No había sido su crueldad innata. Había sido manipulado, engañado por el hombre que estaba frente a ella. Una pequeña y amarga chispa de comprensión se encendió en su interior. Khalid era una víctima, igual que ella. Pero esa comprensión no trajo consuelo, solo más dolor. Porque, víctima o no, él había elegido creer en las mentiras. Había elegido sacrificarla. Tendrá que vivir con lo que ha hecho, continuó Zafir, disfrutando de su monólogo. Creerá que te echó por despecho y que tus viejos enemigos te encontraron por casualidad. Nunca sabrá que yo te entregué su cabeza en una bandeja. Es el final perfecto. Se dio la vuelta para marcharse. Mis hombres se encargarán de que parezca un trágico accidente mientras intentabas escapar. Nadie te echará de menos. Layla lo observó irse, y por primera vez desde su captura, sintió algo más que vacío. Sintió rabia. Una rabia fría y pura. No por ella misma, sino por Khalid. Por el chico que Zafir había retorcido y convertido en un rey cínico. Por el amor que ese hombre había profanado. Se puso de pie, su cuerpo débil pero su espíritu intacto. No sabía cómo, pero no iba a morir así. No iba a dejar que Zafir ganara. Lucharía hasta su último aliento, no por esperanza, sino por puro desafío. En el palacio, la sesión del Consejo Real estaba en pleno apogeo. Discutían los últimos detalles del protocolo nupcial, la lista de dignatarios extranjeros. El ambiente era de celebración contenida. Zafir presidía la reunión en ausencia del jeque, su rostro sereno ocultando la red de crímenes que había tejido. La princesa Amira participaba a través de una gran pantalla de vídeo, su expresión tan regia y fría como siempre. Era la imagen perfecta del orden y la tradición. De repente, las majestuosas puertas de la cámara se abrieron de golpe, resonando como un trueno. Khalid entró, no con sus ropas de gobernante, sino con un uniforme táctico oscuro, flanqueado por 10 de sus guardias de élite, armados y listos para el combate. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso y cargado de pavor. Todos los consejeros se pusieron de pie de un salto, sus rostros una mezcla de confusión y miedo. Zafir palideció visiblemente, su máscara de control resquebrajándose por primera vez. Alteza, ¿qué significa esto?, tartamudeó Zafir, intentando recuperar la compostura. Khalid lo ignoró por completo, sus ojos de acero recorriendo la sala. Se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, su presencia imponente dominando el espacio.
Su voz, cuando habló, no fue alta, pero cada palabra era como un trozo de hielo. Esta reunión ha terminado, y la boda se cancela. El caos estalló. Gritos de protesta, murmullos de incredulidad. En la pantalla, el rostro de la princesa Amira se contrajo en una mueca de furia e humillación. Khalid levantó una mano, y el silencio volvió a imponerse, más pesado que antes. Miró directamente a la imagen de su prometida. Princesa Amira, le ofrezco mis más sinceras disculpas por esta humillación pública. Nuestro compromiso se basaba en una mentira que amenazaba la seguridad de ambos reinos, una mentira que ahora voy a exponer. Luego su mirada se clavó en Zafir. Fue una mirada que prometía una muerte lenta y dolorosa. Durante 8 años, este hombre, Zafir al-Anbari, ha gozado de mi confianza y del respeto de esta nación. Khalid hizo un gesto, y las pantallas que antes mostraban los planes de la boda, ahora proyectaban las pruebas irrefutables de Rashid. Los documentos, las transferencias, los testimonios. La traición de Zafir expuesta en alta definición para que todos la vieran. Zafir se derrumbó en su silla, su rostro del color de la cera. «Es una falsificación, una conspiración para desacreditarme», gritó, su voz aguda por el pánico. Khalid se acercó a él lentamente, rodeando la mesa como un lobo que acorrala a su presa. «Asesinaste al jefe de mi guardia real, Hassan al-Farsi, y a su esposa, y ordenaste la muerte de su hija de 16 años, una niña cuyo único crimen fue ser amada por su príncipe». La revelación cayó como una bomba en la sala. Los consejeros retrocedieron horrorizados, mirando a Zafir como si fuera un monstruo. «Pero esa niña sobrevivió», continuó Khalid, su voz ahora un susurro.